Nadie te dice lo que ocurre cuando te quedas frente a Annabelle y el lugar se queda completamente en silencio. No hablo del miedo común, ese que esperas sentir. Hablo de algo más sutil, más incómodo, como una presión que aparece dentro del pecho sin explicación. Yo no fui a verla por curiosidad. Fui porque pensé que ya sabía lo suficiente. Había leído todo, escuchado testimonios, visto imágenes. Creía que nada podía sorprenderme. Ese fue mi error. La vitrina estaba cerrada, el vidrio limpio, grueso, reflejando apenas la luz tenue del cuarto. Annabelle estaba sentada como siempre, con el vestido blanco, las manos apoyadas sobre el regazo, el rostro inclinado levemente hacia un lado. No se movía. Nunca se mueve. Al principio no sentí nada. Me quedé observándola con la distancia segura de quien cree que todo está bajo control. 5 segundos. Nada. 6, 7. El silencio empezó a sentirse distinto. No más profundo, sino más cercano, como si el aire alrededor de mí se hubiera vuelto más denso que el del resto de la habitación. 8 segundos. Fue ahí cuando sentí la primera señal. Una sensación clara, inconfundible, de que ya no estaba solo en mi propia cabeza. No fue una voz, no fue una imagen, fue una certeza. 9 segundos. Mis ojos seguían fijos en ella, pero algo dentro de mí pedía que apartara la mirada, no por miedo, sino por instinto. Ese mismo impulso que te hace retirar la mano antes de tocar algo que quema, incluso antes de sentir el calor. 10 segundos. Y entonces entendí algo que nadie menciona. Annabelle no necesita moverse para provocar algo. No necesita cambiar de expresión. No necesita hacer nada. El cambio ocurre en quien la mira. Sentí un leve mareo, como si el piso hubiera bajado unos centímetros. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Y por primera vez desde que entré, tuve la sensación de que ella sabía exactamente cuánto tiempo llevaba mirándola. Aparté la vista. Demasiado tarde. No pasó nada espectacular. No hubo sombras. No hubo ruidos. Eso es lo que hace que sea peor. Porque cuando bajé la mirada, la sensación no desapareció. Seguía ahí. Como si algo se hubiera acomodado dentro de mí. Intenté convencerme de que era sugestión, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero hay una diferencia clara entre imaginación y presencia. Y esa diferencia se siente en el cuerpo. Me alejé un paso, luego otro. A cada paso, la presión aumentaba, no disminuía. Como si la distancia física no tuviera ningún efecto. Como si el problema ya no fuera estar frente a Annabelle, sino haberla mirado el tiempo suficiente. Fue entonces cuando cometí el segundo error. Volví a mirarla. No directamente, solo de reojo. Como quien quiere comprobar algo sin admitirlo. Y en ese instante, sentí algo que todavía me cuesta explicar. No fue miedo, fue reconocimiento. La sensación clara de que algo había sido establecido. Un contacto silencioso. Un acuerdo que yo no recordaba haber aceptado. Entendí que el peligro no estaba en observarla durante mucho tiempo. El peligro estaba en contar los segundos. Porque cuando cuentas, te involucras. Cuando mides el tiempo, participas. Y Annabelle no responde al movimiento, responde a la atención. Desde ese día, evito mirar imágenes de ella por más de unos pocos segundos. Evito quedarme a solas con su figura, incluso en fotografías. No por pánico, sino por respeto. Hay cosas que no te atacan, no te persiguen, no te buscan. Solo esperan a que las mires lo suficiente. Y si estás viendo este video ahora, quiero que hagas algo simple. No mires ninguna imagen de Annabelle cuando termine. No compruebes. No pongas a prueba lo que te estoy diciendo, porque una vez que pasas cierto límite, ya no importa cuánto tiempo sigas mirando, ella ya sabe que estuviste ahí. Pensé que todo terminaría al salir de ese lugar, que la sensación se diluiría con el tiempo, como cualquier impresión fuerte. Eso es lo que uno espera cuando intenta convencerse de que nada real ocurrió. Pero esa misma noche entendí que no había dejado a Annabelle atrás. Lo supe antes de darme cuenta conscientemente. Fue el cuerpo el primero en reaccionar. Estaba en casa, sentado en la oscuridad, sin hacer nada en particular. El televisor apagado. El teléfono boca abajo. El silencio normal de una noche cualquiera. Y aún así,
Sentía la misma presión en el pecho, la misma densidad en el aire, como si la habitación estuviera un poco más pequeña de lo normal. Me levanté para abrir una ventana. Al hacerlo, noté algo extraño. Mi respiración no era regular, no estaba agitada, pero tampoco era mía del todo. Era lenta, medida, como si alguien más estuviera marcando el ritmo. Intenté ignorarlo. Me dije que era cansancio, sugestión. Pero cuando pasé frente al espejo del pasillo, me detuve. No vi nada extraño en mi reflejo. Y justamente eso fue lo inquietante. Era yo. Normal. Demasiado normal. Lo que me incomodó fue la sensación clara de que mi reflejo me estaba observando con atención, no imitándome, como si hubiera un pequeño retraso entre mis movimientos y los suyos, un retraso casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de mí se encendiera en alerta. No me acerqué. Seguí caminando. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Annabel aparecía sin esfuerzo, sentada, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. No hacía nada, solo estaba ahí. Al despertar, lo primero que hice fue mirar el reloj. Habían pasado exactamente 10 segundos desde que abrí los ojos hasta que fui consciente de la hora. No sé por qué conté, pero lo hice. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios. Nada evidente. Nada que pudiera señalar con seguridad. Pero ciertas cosas dejaron de sentirse completamente vacías. El asiento frente a mí, en el transporte público. Una esquina oscura del cuarto. El espacio detrás de una puerta entreabierta. No veía nada. No escuchaba nada. Solo sentía que esos lugares ya no estaban desocupados. Y lo más inquietante era que la sensación aparecía siempre después de que yo mantenía la mirada fija en algo durante algunos segundos, como si la atención prolongada despertara una respuesta. Comencé a evitar mirar fijamente. Miraba rápido, cortaba el contacto visual con todo, pantallas, reflejos, imágenes, pero había algo imposible de evitar: las personas. Un día, mientras hablaba con alguien, noté que su expresión cambiaba levemente cuando lo miraba por demasiado tiempo. No miedo, no incomodidad. Algo distinto. Reconocimiento. Aparté la vista de inmediato. El momento pasó. Pero me quedó claro que no era solo una sensación interna. Algo en mí había cambiado. Empecé a preguntarme si Annabel no era el origen, sino el filtro. Como si mirarla durante esos segundos hubiera ajustado algo en mi percepción, no para ver más, sino para ser visto. La idea me obsesionó. Intenté racionalizarla, desarmarla, reírme de ella. No funcionó, porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. Y ya no estaba sola. Ahora, cuando pensaba en Annabel, tenía la sensación de que alguien más pensaba en mí al mismo tiempo. No una presencia clara, no una voz, una atención. Como cuando sabes que alguien te observa desde otra habitación sin necesidad de comprobarlo. Una noche decidí hacer algo que hoy considero una estupidez. Busqué una imagen de Annabel en el teléfono. No una fotografía cualquiera. Una imagen clara, frontal. La pantalla iluminó el cuarto. Mi pulso se aceleró antes de que pudiera reaccionar. No miré el rostro completo. Solo el borde del vestido. Las manos. 5 segundos. Nada. 6. 7. La misma presión volvió. Más fuerte. 8. El reflejo de la pantalla mostró algo extraño. No la imagen. Mi cara. Y por una fracción de segundo, juraría que yo no estaba mirando la pantalla. Era como si mi mirada viniera desde otro ángulo. Aparté el teléfono de inmediato. Demasiado tarde otra vez. Esa noche entendí algo fundamental. Annabel no actúa cuando la miras. Actúa cuando decides cuánto tiempo mirarla. El conteo es el problema, no la imagen. Desde entonces, evito medir. Evito quedarme quieto. Evito fijar la atención. Porque cada vez que lo hago, siento la misma respuesta silenciosa. Como si alguien al otro lado del límite estuviera esperando que yo termine de contar. Y si estás escuchando esto ahora, quiero que prestes atención a algo. No a mis palabras. A tu cuerpo.
Si en algún momento sentiste una incomodidad leve, una presión, una necesidad repentina de apartar la mirada, no es casualidad. Es el mismo impulso que sentí yo. La advertencia no es no mirar a Annabel. Eso es imposible. La verdadera advertencia es no quedarte el tiempo suficiente para que algo te reconozca. A partir de ese momento, empecé a vivir con una regla silenciosa. No sostener la mirada. No importaba hacia dónde. Pantallas, reflejos, personas, imágenes. Nada. Al principio parecía funcionar. La presión en el pecho aparecía con menos frecuencia. El aire se sentía más liviano. Volví a dormir mejor. Pero hay algo inevitable cuando intentas evitar mirar. Empiezas a pensar en mirar. Y pensar también es una forma de atención. Una tarde, mientras caminaba por la calle, vi una vitrina reflejando el interior de una tienda. Por un segundo, solo un segundo, mi mirada se detuvo. No por curiosidad, por cansancio. El reflejo no mostró nada extraño. Solo gente pasando. Autos. Yo. Pero sentí la misma señal interna, la misma respuesta. Como si algo hubiera notado mi descuido. Esa noche soñé con Annabel. No se movía, no hablaba, no hacía nada. Pero el sueño tenía algo distinto. Yo no estaba frente a ella. Estaba siendo observado desde su posición. Desperté sobresaltado. El cuarto estaba oscuro. El silencio absoluto. Miré el reloj por reflejo. 10 segundos exactos pasaron entre abrir los ojos y sentir nuevamente la presión. No había contado. Mi cuerpo sí. Comencé a entender que el problema ya no era Annabel. Ella había sido solo el primer punto de contacto. El verdadero cambio estaba en mí. Algo se había ajustado, una sensibilidad nueva, una especie de antena. Empecé a notar cuando alguien me miraba, incluso sin verlo. No como intuición, como certeza. En el transporte público sentía la atención antes de cruzar miradas. En la calle sabía cuando alguien iba a girar la cabeza hacia mí. No siempre ocurría, pero cuando ocurría, lo sabía antes. Esa capacidad no era un don, era una carga, porque junto con ella vino algo peor. La sensación constante de que yo también estaba siendo observado, incluso cuando nadie estaba cerca. Una noche apagué todas las luces del departamento. Me senté en la oscuridad. Quería comprobar si la sensación venía de estímulos externos. No venía. Estaba ahí, incluso con los ojos cerrados. Sentí claramente que el espacio frente a mí no estaba vacío. No había sonido, no había forma. Solo atención. Abrí los ojos. Nada. Pero mi respiración cambió. Se volvió lenta, profunda, sincronizada con algo que no podía ver. No fue miedo lo que sentí. Fue reconocimiento. Como si aquello supiera que yo ya entendía las reglas. A partir de entonces, cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia frente a mí. No detrás, no al costado, enfrente. Como si Annabel ya no necesitara una forma física para mantenerse. Como si lo importante nunca hubiera sido la muñeca, sino el acto de mirar sin parpadear. Comencé a evitar los espejos. No porque creyera que algo iba a aparecer, sino porque sentía que el reflejo ya no era solo mío. Había momentos en los que, al pasar frente a uno, sentía que algo dentro de mí se detenía un segundo más de lo normal. Como si alguien estuviera comprobando algo antes de dejarme seguir. Una madrugada desperté con la sensación clara de que alguien estaba frente a la cama. No abrí los ojos. No quise hacerlo. Conté mentalmente. 1, 2, 3. Al llegar a 5, sentí la presión aumentar. Me detuve. Entendí entonces que el conteo ya no necesitaba imágenes. El proceso estaba completo. Desde ese día, tengo la certeza de que Annabel no observa cuerpos. Observa atención sostenida. No importa si es una muñeca, un reflejo, una pantalla, o este mismo relato. Si te mantienes el tiempo suficiente, algo responde. Por eso quiero decirte algo ahora, con total claridad. Si has llegado hasta aquí sin detenerte, si no apartaste la atención, si seguiste escuchando cada palabra, eso también cuenta. No quiero asustarte, quiero advertirte. El contacto no ocurre cuando miras. Ocurre cuando decides no apartarte. La última vez que sentí la presión, ya no intenté huir.
No porque hubiera desaparecido el miedo, sino porque entendí algo esencial. Evitar ya no cambiaba nada. Cuando algo aprende a reconocerte, no necesita que vuelvas a mirarlo. Solo necesita saber que sigues ahí. Esa noche me senté en la oscuridad sin encender ninguna luz. No había pantallas. No había reflejos. No había imágenes. Aún así, sentí claramente que la atención seguía presente. No delante, no detrás, en todas partes. Cerré los ojos y por primera vez dejé de resistirme. No miré, no conté, no pensé en Annabel. Simplemente permanecí. Y entonces ocurrió algo que nunca había pasado antes. La presión desapareció. No de golpe, no como alivio, sino como algo que se completa. Como cuando terminas una frase que llevabas demasiado tiempo reteniendo. En ese instante entendí la verdad completa. Annabel nunca fue una amenaza. Fue un umbral. Una advertencia silenciosa sobre algo mucho más antiguo. La atención humana sostenida es una puerta. No importa hacia qué. No importa el objeto. No importa la forma. Cuando miras lo suficiente, algo siempre responde. Por eso nunca hubo persecución. Nunca hubo violencia. Nunca hubo manifestaciones evidentes. Porque no hacía falta. El error no era mirar a Annabel. El error era no saber cuándo apartarse. Y la mayoría de las personas no lo sabe. Lo comprendí cuando recordé todos los relatos parecidos. Muñecas, espejos, pantallas, figuras inmóviles. Siempre lo mismo. Objetos que no hacen nada. Hasta que alguien permanece demasiado tiempo. Annabel no se mueve porque no necesita hacerlo. Ella no cruza el límite. Ella espera a que tú lo cruces. Abrí los ojos. La habitación seguía igual. Silenciosa. Vacía. Pero por primera vez desde aquel día, ya no sentí que me observaban. Había aprendido la regla. No sostener. No completar. No cerrar el ciclo. Desde entonces, vivo con esa conciencia. No como miedo. Como disciplina. Cuando noto que mi atención se fija demasiado, me detengo. Cuando algo me captura, corto. Cuando siento el impulso de comprobar, no lo hago. Y funciona. Pero hay algo que debo decirte antes de terminar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No todos lo hacen. Algunas personas abandonan antes. Otras sienten la incomodidad y paran. Si tú seguiste, significa que tu atención es fuerte, sostenida, capaz de atravesar umbrales. Eso no es malo, pero tampoco es inocente. Por eso, cuando este video termine, haz algo simple. No pases inmediatamente a otro. No te quedes mirando la pantalla. Levántate. Muévete. Rompe el ciclo. Porque el loop no está en el video. Nunca lo estuvo. El loop está en quien se queda mirando. Y ahora que sabes esto, la decisión ya no es de Annabel. Es tuya.